Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo de tecnoplc.com. En el vídeo de hoy os voy a hablar de los tipos de datos en TIA Portal. ¿Qué son los tipos de datos en TIA Portal? ¿Cuántos tipos de datos existen? ¿Para qué sirven? Os voy a explicar un poquito el funcionamiento, ¿de acuerdo? Además os voy a explicar a fondo el tipo de datos bool y el tipo de datos byte. Vamos a ver en la página web en tecnoplc.com la definición de estos tipos de datos con sus tablas que nos hablan del tamaño que ocupa cada tipo de dato y la definición, ¿de acuerdo? Así que vamos a echar un vistazo y hoy veremos qué es un bool y qué es un byte en TIA Portal. Así que allá vamos. En primer lugar, vamos a definir qué son los tipos de datos en TIA Portal. La mejor forma de ver la definición de los tipos de datos en TIA Portal es entrar en tecnoplc.com. Si tú entras en tecnoplc.com y buscas el artículo llamado curso TIA Portal, desde ahí dentro vas a tener un menú extenso de contenido y si bajas hacia abajo verás que existe un artículo llamado tipos de datos en TIA Portal. Si abrimos, veis aquí todo lo que se define dentro del artículo y si pinchamos nos vamos al artículo y vamos a ver específicamente todas las definiciones. ¿Qué son los tipos de datos de TIA Portal? ¿Qué tipos de datos se pueden utilizar? Los diferentes tipos de datos y ahí tendréis la definición de cada uno de los tipos de datos. Así que entrad al artículo, echadle un vistazo y ahí tendréis la teoría que os va a servir ahora y siempre. Tendréis tablas de comparación con qué es un tipo de dato, qué rango numérico alberga ese tipo de dato, ejemplos de utilización. Así que echadle un vistazo. Recordad desde tecnoplc.com buscáis el artículo de curso TIA Portal o en su defecto, aquí en la barra lateral, buscáis la opción de buscar y ponéis tipos de datos, le dais a Enter y aquí os saldrá un artículo tipos de datos TIA Portal. Ese es el interesante y el importante. Ahí tendréis toda la definición, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a ver en TIA Portal qué es lo que nos interesa. Y vamos a empezar. ¿Qué es un bool? ¿Qué es un tipo de dato bool? Pero bueno, voy a definir un poco qué son los tipos de datos para que sepáis un poco de qué va el tema. Los tipos de datos en el autómata se utilizan para diferenciar el tamaño de los elementos o de las variables que estamos utilizando. Por lo tanto, cuando utilizamos una variable de una salida física, estaremos utilizando un tipo de datos en concreto. Por ejemplo, si utilizamos esta entrada, presión de aceite, está representado por porcentaje y 0.5, esto es un tipo de dato. Este porcentaje DB6 es otro tipo de dato. Este porcentaje M200.5 es otro tipo de dato que es un booleano también. Este otro porcentaje MW200 es otro tipo de dato. Es decir, en cada contacto abierto o cerrado utilizaremos una variable o un tipo de dato. En una función de comparación como esta utilizaremos otro tipo de dato diferente. ¿Qué tipo de dato tengo que utilizar en cada función? Pues va a depender de cada función y de cada instrucción que tú insertes y de lo que quieras comparar. Por ejemplo, si en esta variable vamos a comparar unos valores por ejemplo, entre 0 y 200, pues podremos utilizar un byte. Si vamos a utilizar una comparación en la que vamos a comparar una constante con un valor de 200.675.888, por ejemplo, tenemos que utilizar otro tipo de datos que comprenda mayor número de rango, ¿de acuerdo? ¿Qué nos va a determinar qué tipo de dato debemos de utilizar? La propia función. Si tú aquí insertas
una instrucción, por ejemplo, de comparación. Insertas una instrucción. Si sitúas el cursor encima, ahí tienes todos los tipos de datos que puedes insertar en esa función. En la parte de abajo, lo mismo. Cursor encima del comando y te indica qué tipo de datos debes utilizar. Pero bueno, poco a poco vamos a suprimir esto y vamos a ir por pasos. Vamos a empezar definiendo qué es un bool, qué es un tipo booleano en TIA Portal. Para eso vamos aquí a este bloque, un segmento nuevo y vamos a ver qué es un bool. Los tipos de datos bool en TIA Portal se definen como booleanos o bits y tienen una longitud o un rango numérico de 0 o 1. ¿Cómo podemos representar estos booleanos o bits? Con un contacto. Es decir, en un contacto tú puedes seleccionar una variable y esa variable solamente va a tener un valor de 1 o 0. Lo hemos visto muchas veces. En una bobina también, si ponemos esta bobina, el valor que pueden adoptar estas dos variables es de 0 o de 1. Si nos vamos a una tabla de variables, tenemos una tabla de variables creada, tipo de datos, ¿de acuerdo? Definimos la variable, le damos un nombre y en tipo de datos tenemos que abrir el menú y seleccionar bool, booleano, ¿de acuerdo? Automáticamente te pondrá una dirección, la M130.0 en este caso, pero bueno, podemos crear una nueva y lo vemos. Esta, por ejemplo, va a ser bool 8. Nos asigna un tipo byte, pero byte no queremos. Queremos un tipo bool. Abrimos menú, seleccionamos tipo bool y aquí seleccionamos qué bit queremos. Tenemos que ver qué memoria tenemos libre. Por ejemplo, la 132.0 sé que está libre. Le doy a Enter y así hemos creado una variable de tipo bool, un booleano, M132.0. ¿Cómo podemos utilizarlo? Nos vamos al bloque este de tipos de datos, por ejemplo, y nos ponemos aquí. ¿Os acordáis cómo se llamaba? Bool 8. Escribo bool-8 y esa es la variable que he creado. ¿De acuerdo? Así funcionan los tipos booleanos. ¿Qué rango tienen los booleanos? Mirad, aquí en la página web, en tecnoplc.com, podemos ver el tipo booleano, rango numérico false o true, es decir, 0 o 1 en binario. En octal se representaría de esta manera, 8 almohadilla 0, 8 almohadilla 1, y en hexadecimal 16 almohadilla 0 o 16 almohadilla 1. Y estos son los ejemplos que os pone en la tabla, que viene a ser lo que estamos utilizando aquí en contactos abiertos y contactos cerrados. ¿De acuerdo? Podemos ver en tiempo real esto. Si le damos a transferir, lo vamos a ver online. Tiene un valor 0 y si le doy a forzar a 1, tiene un valor 1. No hay más. Los booleanos es esto. Está clarísimo. ¿De acuerdo? Forzamos a 0 y lo dejamos como estaba. Siguiente paso. Vamos a explicar qué es un byte en TIA Portal y cómo utilizarlo. Vale. En primer lugar vamos a definir un poco qué es un byte. Un byte se puede definir como un tipo entero sin signo y contiene 8 bits, con un rango de trabajo entre 0 y 255. ¿Para qué nos va a servir este tipo de dato? A ver, pues hemos dicho que va a comprender entre 0 y 255. Entonces, por ejemplo, para un contador que vamos a utilizar en un ejemplo de automatización de un garaje. Plazas de garaje. Hay
200 plazas en total. Por ejemplo, podemos utilizar una marca de tipo byte, que aquí tenemos creada alguna en esta tabla de variables, ¿de acuerdo? Porque tiene 8 bits y lo que significa que va a poder contar de 0 a 255. Va a comprender valores entre 0 y 255. Si en ese garaje solamente vamos a contar hasta 200, nos serviría este tipo de variable. Pero, por ejemplo, imagínate que el garaje tiene 400 vehículos. Ya no podemos utilizar un byte, porque el valor aumenta, sobrepasa ese valor de 255, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver la tabla de definición y así lo veréis más claro. El tipo de datos byte tiene un tamaño de 8 bits. En binario se representa 2 almohadilla 0 o hasta 2 almohadilla y 8 unos. ¿Vale? Enteros sin signo sería de 0 a 255 y bueno, en octal y hexadecimal ya lo podéis ver ahí en la tabla. Los ejemplos pues son estos. En entradas se representaría como IB el número de entrada, en marcas MB el número de entrada, en un DB se representaría DB1, por ejemplo, punto DBB y el número DBB4, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a verlo en directo en TIA Portal y así lo veréis mejor. A ver, tenemos creados aquí dos variables, byte1 y byte2, ¿de acuerdo? Vamos a agregar otra, byte3, byte3, le damos a Enter y seleccionamos tipo de dato byte y ahora en dirección tenemos que poner la siguiente dirección libre. Como aquí hemos utilizado la 132.0, conviene no machacar. Entonces la siguiente libre sería la MB 133, ¿de acuerdo? MB 133, porque queremos un byte de marcas libre, digamos. Vale, tenemos creada ya una variable de tipo byte. Vamos a ver qué podemos hacer con ella. Si nos vamos a un bloque, nos quitamos de online, vamos a ver. Vamos a utilizar una comparación. En una comparación, yo quiero utilizar esta MB 133, ¿os acordáis que hemos creado? Aquí me la encuentra. Y quiero que cuando sea igual a 100, que nos active una salida. Una salida en esta tabla de variables que hemos creado, por ejemplo. Bueno, mirad, vamos a duplicar la pantalla. Vamos a activar la M130.1, por ejemplo. M130.1. Vale, entonces, ¿esto qué significa? Que cuando el byte 133 tenga un valor de 100, nos activará una salida. Vamos a ver cuándo coge valor ese byte. Le vamos a dar un valor manual. Ahora vamos a venir a las tablas de observación y forzado permanente porque vamos a forzar variables, ¿vale? En tipos de datos, entramos. Espera, que quiero... Vale, aquí lo tenemos. Entonces, yo ahora quiero el byte 133, ¿vale? Ponemos M133.0 porque el byte, recordad que son 8 bits. ¿Qué bits tendremos? La M133.0, la M133.1 y así hasta la .7. Aquí me he pasado, este lo suprimo, hasta la 133.7. Aquí vamos a poner la MB133 para que veáis cómo se comporta. Aquí podemos seleccionar el formato de visualización en decimal. Vale, nos ponemos online. ¿Qué valor tenemos? Bueno, aquí también nos vamos a poner online.
¿Vale? Estamos online, la MB133 tiene un 0. Mirad, cuando estamos en online, si pulsamos botón derecho sobre el dato en cuestión, formato de visualización, y en bloque le ponemos decimal y ahí nos mostrará el valor en decimal, ¿de acuerdo? Si no, por defecto te lo muestra en hexadecimal. Aquí en la tabla de forzado hemos hecho lo mismo y le hemos puesto aquí formato de visualización decimal, que tenemos un 0. Y aquí veis cómo está desglosado ese byte en los 8 bits, ¿vale? Del bit 0 al bit 7. Todos son 0, por lo tanto el byte entero es un 0. Si yo ahora activo el bit .0, el bit .3 y el bit .6 y le doy a forzar, ¿qué ocurriría? Que le estamos asignando un valor. Este valor es 73 en este caso. Si fuerzo otro bit, le damos a forzar, aumenta el valor. Si fuerzo otro bit, aumenta el valor hasta 93 y este valor aumenta hasta 125. Por lo tanto, veis que este es el funcionamiento de un byte, que utiliza todos sus bits para aumentar el valor del byte en general. Vale, nos vamos aquí al segmento y vemos cómo la comparación es un igual. Por lo tanto, como es 125, no es igual a 100 y no se cumple la comparación y no se activa la salida. Vamos a hacer una comparación más genérica. En lugar de un igual, nos situamos aquí, vamos a poner que sea mayor. ¿De acuerdo? Aquí nos indica que no estamos cogiendo el tipo de dato correcto. Si pinchamos aquí se desplaza el menú y puedes comprobar cómo si cambias a una comparación en mayor no te deja utilizar el tipo de datos byte porque no está en la lista. El mínimo tipo de dato que puedes utilizar es un int. Y este puntito de aquí significaría que te está transformando el tipo de dato byte a tipo de dato int para hacer la comparación, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya lo explicaremos más adelante, pero bueno, en un principio vamos a dejarlo así. Vamos a hacer una comparación de mayor y le damos a transferir y así vemos cómo se ha comportado el valor de este byte, ¿de acuerdo? Le damos a online y ahora sí que vemos cómo se cumple la condición de mayor y se activa la bobina de salida. Si aquí en la tabla de forzado permanente activamos un 0 y un 0 aquí, entonces le damos a forzar y vemos cómo tiene un 29 y aquí ya no se cumple la condición y ya no se activa la bobina de salida. Ese es el funcionamiento del tipo de datos byte, que si activas los bits de cada byte te va a aumentar el valor o disminuir el valor. Valor del byte de 0 a 255, así que puedes hacer los cálculos según para qué tipo de automatización lo necesites. Más cosas sobre el byte. Bueno, si estamos online puedes darle doble clic y darle un valor de forzado. Por lo tanto, vamos a ver, como os decía, en online damos doble clic, se nos muestra una ventana de forzado, seleccionamos formato decimal y aquí le podemos poner un valor, por ejemplo, un valor 50. Le damos a Enter y automáticamente tendría un valor de 50. Si veis en la tabla de forzado, el MB133 tiene un valor de 50. No está haciendo caso a estos valores de forzado. Es como si aquí tuviéramos un 0. Pero aquí no le estamos forzando en este momento, ¿vale? Vamos a simular otro valor, por ejemplo, un 200 en decimal, ¿de acuerdo? Un 200, le damos a Enter. Aquí nos indica el valor 56 porque está cogiendo de menos 127 a 128. Pero bueno, se cumple la comparación, es mayor de 100 y se activa la bobina. Si volvemos a forzar, le damos en decimal un 101,
Le damos a Enter, se sigue cumpliendo. Así que este es el funcionamiento del byte. Y que os quede claro, bytes son 8 bits y si activas cada uno de los bits te va a aumentar el valor del byte. Así que nada, esto es todo. Espero que se os haya quedado claro el funcionamiento del bool y del byte. Así que os espero en el siguiente vídeo, que os suscribáis y me dejéis algún comentario por ahí. No olvidéis entrar en tecnoplc.com y ver todo en la página web. Tenéis el link directo en la descripción del vídeo y podréis ver toda la teoría de bool, de byte y de cualquier tipo de dato. Es interesante y es preciso tenerla siempre presente esa teoría, porque podéis ver las tablas de bool, tabla de byte, los rangos y los tamaños de la secuencia de cada tipo de dato. Así que nada, os espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.